Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Los hermanos que están acá, los hermanos que nos acompañan en nuestra red y los que van a llegar después del momento, o a quienes usted le compartan, así como dice Norita, comparta con sus amigos, porque entre más compartamos y entre más vean, pues YouTube pues nos promociona la palabra de Dios y podemos llegar a otras personas, que llegue la verdad de su escritura. Bien, nosotros veníamos estudiando acerca de los pozos de agua, la importancia, pero hicimos un pare para poder hablar y poder entender algunas cosas que de pronto no teníamos el conocimiento que tenemos ahora. Al menos lo digo por mí, ¿no? Siempre hay muchas cosas que uno tiene conocimiento, pero porque se lo escuchó a otra persona, pero no porque nos hayamos sentado a estudiar, a analizar y realmente ser como los discípulos de Berea, ¿cierto? Nos sentamos a mirar si es verdad lo que nos están enseñando. Y nos estamos dando cuenta que hay muchas cosas, de pronto de las que tenemos en el corazón, que no tienen nada que ver con la escritura, sino ya son pensamientos de hombres, ya son enseñanzas y doctrinas de algunas personas que les interesa esa palabra o ese concepto para llegar o simplemente para seguir en un error. Tuvimos la oportunidad de hablar de muchas cosas y pues hoy vamos a empezar el tercer aspecto del perdón, y es la remisión. Y vamos a mirar qué es lo que nos enseña. Yo por eso le escribí, porque la verdad yo estaba tan feliz, tan contenta, tan gozosa esta mañana cuando me senté a estudiar esa palabra. Eso sí tenía un enredo en la cabeza. Yo decía, pero ¿por dónde agarro este toro, Señor? ¿Por dónde agarro estas cosas que le vienen a uno tantas cosas a la mente que uno no sabe para dónde coger? Pero el Señor es bueno, y la verdad que digamos como la dirección o el encaminar de la enseñanza está basado en algo que nos corresponde a todos para poder entender muchas cosas que estamos viviendo. Bien, vamos a hacer una introducción y es la remisión de los pecados. De aquí vamos adelante, vamos a empezar a hablar de la remisión, pero voy a hacer un pequeño resumen de las dos conceptos anteriores para recordarlo, y sobre estos cuatro pilares, sobre estos cuatro conceptos es como se mueve el Señor, y por eso es importante tenerlos muy claro para que cuando usted lea la escritura se encuentre con esos conceptos, usted sepa qué es lo que le está hablando el Señor, qué es lo que le está
de qué nos está previniendo y hacia dónde nos lleva el Señor. Dice, el plan de Dios está basado en el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que Dios, desde el principio, desde la caída de Adán, desde la caída de la humanidad, el Señor empezó a buscar la forma y la manera de cómo llevar a que el hombre volviera otra vez a Dios. Ya nosotros en el culto pasado tuvimos la oportunidad de hablar, de escudriñar y de encontrar cosas que a lo mejor no sabíamos, pero que el Señor lo mostró, ¿cierto? Como es cuando el Señor terminó su creación y fue con el querubín Luzbel, y sabemos que Él le dio belleza, sabiduría, inteligencia, conocimiento, le entregó un montón de cosas, y dentro de lo que estaban las vestiduras, o la vestidura de Luzbel, tenía 9 piedras. Él no tenía las 12 piedras de las que habla el Señor en la vestidura sacerdotal. Él, si usted cuenta, son solamente 9 piedras. Por eso hay que entender y mirar todo ese montón de cosas, porque cuando a mí el Señor me mostró eso de las piedras que tenía el vestido del sacerdote levita y cuántas piedras le puso a la vestidura o a los vestidos de Luzbel. Y ahí encontramos nosotros que por qué el Señor al hombre no le da de pronto muchas cosas, porque Él no quiere que nos pase como Luzbel, porque el Señor le dio muchas cosas a Luzbel, o a Lucifer, como se llama ahora, pero Él lo creó, era el sello de la creación. Era hermoso, en todas las cosas era hermoso, era sabio, era protector, era grande, pero dice el Señor, hasta que se halló maldad en el corazón de este querubín. Por eso el Señor tiene cuidado de no llenarnos de tantas cosas para que mi corazón no se pierda, se dañe. Y en vez de buscar más al Señor, porque me ha dado riqueza, belleza, honor, posición y todo ese montón de cosas, pues nosotros cogemos es por el camino equivocado. Por eso Él nos tiene de pepa en pepa para que nos llenemos diariamente y no darnos todo, porque seguramente vamos a terminar equivocados, o como decía el mismo rey, no me des tanto para que no me aleje, pero tampoco me des poco para que yo no reniegue de ti. Manténme del pan necesario para yo poder saber que tengo que buscar todos los días de las cosas del Señor. Bien. Entonces, el plan de Dios está basado en el perdón de nuestros pecados. Ya nosotros sabemos que según el hebreo, la palabra pecado significa que yo tomo malas decisiones, que yo tomo decisiones que van en contra de la palabra del Señor, que es lo que se llama la mala inclinación hacia las cosas del Señor. Eso es lo que significa la palabra pecado. Quiere decir que yo tengo una inclinación hacia lo que no es del Señor. Tomo decisiones equivocadas y por eso muchos de nosotros, o el mundo en general, está viviendo una situación dura y difícil en cualquier área de la que nos corresponda a nosotros. Dice, para ello Dios se diseñó un plan basado en 4 aspectos. El primero es la propiciación. Es la forma como Dios estableció su misericordia para aplacar la ira de Dios sobre la desobediencia y rescatar el alma de la oscuridad. Ya nosotros sabemos que la propiciación es la persona que va a tomar el lugar, ya sabemos que el propiciatorio es la tapa del arca o es la cruz donde se colocó el Señor, y propicio es lo que Dios me exige para que Él esté satisfecho y para que Él me vuelva a mirar con buenos ojos. Eso es lo que de todo ese montón de cosas, digamos, es como lo básico para que nosotros nos sentemos
nos afiancemos en ese conocimiento para poder entender lo que nos habla la Escritura. Cuando usted lea, por ejemplo, Hebreos, cuando Pablo habla mucho de la propiciación, de ser propicio y de todo esto, usted sepa de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo. Habíamos hablado de Romanos 3:25, que dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense que el Señor está diciendo que Cristo es la propiciación, es la persona que tomó mi lugar y que ahora en Él se fueron todos mis pecados y ahora yo tengo el perdón de mis pecados pasados, presentes y futuros, siempre y cuando yo permanezca en el Señor. Porque la Biblia dice que en el momento en que yo me aleje, en el momento en que yo me aparte, en el momento en que yo me salga, ese Señor, todo vuelve otra vez. Dice, no me he olvidado de sus pecados y todavía usted tiene esa condición de pecador delante de mí. O sea, el perdón y olvido es para los que nos alejamos del mundo, nos alejamos de todo aquello que nos aparta del Señor y permanecemos en su palabra. La redención, que fue un tema extraordinario, significa rescate, rescate pagando un precio, liberar, distinción, diferencia y otros conceptos que ya usted lo sabe. En Éxodo 8:23 dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. El Salmo 119:9 nos habla, dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Entonces, fíjense que el Señor ha enviado ¿a qué? A un redentor, ha enviado la redención, es decir, para que nos saque, ¿quién? El que está en la gracia, por eso dice, para siempre ha ordenado su pacto santo. ¿Para quién es? Para los que buscamos. Por eso el Señor dice, sed santo porque yo soy santo. Pero ahora dice, y temible es su nombre. ¿Para quién es ese nombre temible? Para los que no buscaron al Señor. Para los que no están con el Señor. De esa manera, de esa forma es como el Señor vendrá para ellos. De una forma temible, de guerra, de, bueno, todo lo que ya nosotros sabemos. Y dice Lucas 21:28, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto es lo que nosotros estamos esperando. Nosotros no estamos esperando la primera venida como lo está esperando el pueblo de Israel, algunos, porque hay muchos judíos que se han convertido y han reconocido que el Señor es el Mesías. Entonces, fíjense que aquí nos está diciendo es que todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viviendo, las diferentes naciones, las diferentes países, las personas, porque se tiene que llegar a que se nombre un líder. ¿Para qué? Para que gobierne, imponga sus normas, imponga todas sus cosas y se cumpla lo que dice la Escritura. Pero el Señor nos está diciendo que cuando empecemos a ver todo este caos, toda esta situación, ¿qué dice el Señor? No tenga temor. Si usted está en el camino del Señor, no tenga miedo, no tenga angustia. Su redención está cerca, es decir, mi salida, mi libertad, el que yo me vaya con el Señor y que mi cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. Eso es como lo básico, eso es lo importante dentro de estos dos conceptos. Hay muchas cosas que se pueden hablar de la redención, es un tema supremamente amplio en todas sus formas. Y pues aquí nos tocaría seguir hablando y viene Cristo y me toca seguir dando clases allá en el reino para poder entender. Pero por eso, digamos, está como lo básico, ya el resto le corresponde a ustedes para que sigan creciendo en el Señor.
Entonces vamos a hablar del tercer aspecto del que nos habla el Señor, que forma parte del proceso del perdón de mis pecados. Y se llama la remisión. ¿Qué significa la palabra remisión? Se define el enviar lejos, borrar, tirar, eliminar, perdonar. Vuelvo y repito, la remisión se define como el enviar lejos, borrar, tirar, eliminar y perdonar. Fíjese que cuando uno analiza cada una de estas palabras, uno las puede identificar en ciertas partes de la Biblia, en ciertas partes de la Escritura. Esta mañana cuando estaba leyendo la parte de la Escritura, donde voy ya leyendo los Salmos, y me voy encontrando ya con la parte mesiánica, o sea, según como los judíos leen la Torá, entonces yo empecé de aquí para allá, viendo en qué punto nos encontramos. Pero encontraba esta mañana cosas muy interesantes. En una parte del Salmo encontré el descenso, la segunda venida de Cristo. En uno de los Salmos encontré todo lo que habla Apocalipsis, de que el Señor vendrá, descenderá con su no sé, eso está en los Salmos. Y también encontramos otro montón de cosas en las que nos habla el Señor en los Salmos, también lo encontramos de lo que nos habla el Señor o lo que nos habla Apocalipsis, también lo encontramos en los Salmos. Solamente es que hay que analizar y mirar, son frases muy puntuales y que dentro del lenguaje del Señor, Él dijo esa frasecita de 3 o 4 palabras. Por eso es importante leer la Escritura con atención, como decía la hermana, con entendimiento para que usted sepa que esa frasecita, esa palabra está dentro de la obra del Señor. Dentro de ellos decía que los perros, los leones, los no sé qué, estaban a su alrededor, lo iban a despedazar. Pero ese perro, ese león, eso se refiere a los fariseos, saduceos, los judíos, los sacerdotes, a eso hace referencia. Por eso es que es importante conocer qué es lo que me está diciendo la Escritura, ¿ya? Y cosas así muy interesantes que he tenido la oportunidad ahora de entender un poquito más acerca de la palabra. Por eso, la palabra remisión se define como el enviar lejos, que esta es una enseñanza que vi esta mañana, o sea, cuando esa palabra enviar lejos vino a mi mente una parte de la Escritura que es un proceso espectacular y que esa parte de la Escritura tiene que ver con el encuentro entre el diablo y el Señor. Entonces, eso es importante conocer. ¿Para qué? Para saber que el Señor vino a cumplir, como dice, puntos, comas, palabras, acción, y todo lo que el Señor, el Padre, dejó escrito, Él lo está cumpliendo sin dejar o pasar nada por alto. Dice, bíblicamente, ¿qué significa la palabra remisión? Dice, la palabra remisión tiene que ver con conceptos y con acciones muy importantes. 1, enviar lejos. 2, borrar. 3, eliminar. Y 4, perdonar. Esas son 4 acciones que forman parte de la remisión, así como la propiciación está, la propiciación, el propiciatorio, el propicio, pues aquí también lo encontramos, la redención, el redimido, todos esos conceptos, aquí también encontramos que dentro de la remisión también encontramos el remitido, también encontramos la remisión a qué hace referencia. ¿Qué quiere decir la palabra, cuando se habla de la palabra enviar lejos, está hablando de remisión y expiación? Porque hay un acto que tienen que hacer los sacerdotes levitas, ¿para qué?
Para enviar lejos, que es el proceso de nuestro bautismo. Por eso, cuando yo les expuse a ustedes que era importante el bautismo en aguas corrientes, es para enviar lejos, porque ¿a dónde tienen que llegar los pecados? La Biblia lo dice, al fondo del mar. Allá tienen que llegar los pecados, las fornicaciones, los adulterios, bueno, ¿por qué? Porque la Biblia dice que al final el mar tiene que sacar todo eso y eso es lo que va a juzgar el Señor. Ahora, cuando se habla de borrar, quiere decir, ¿de qué se acuerdan? De Isaías, ¿cierto? Cuando él dice, si mis pecados son rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. Si mis pecados son como, ¿cuál es la otra? Como la grana, como blanco será, como la nieve, que son rojos como la grana o como el carmesí. O sea, el pecado tiene dos posturas, tiene dos colores y según sea grana o sea carmesí, sea rojo o sea carmesí, uno dice el Señor, uno lo va a dice, serán blancos como la nieve y otro como la lana. Hay que tener en cuenta esos dos conceptos de lo que nos habla el Señor para poder entender de qué es lo que me habla el Señor. Por eso acuérdense que la palabra del Señor me habla de los pecados que son perdonados y los pecados de muerte. Hay pecados que el apóstol Juan dice, yo no pido que se oren por esos pecados porque no tendrán perdón. ¿Y cuáles son los pecados que no tienen perdón? La blasfemia contra el Espíritu del Señor. Ese es el pecado que no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la otra, por los cuales Pablo, y creo que Juan dice, yo no digo que oren, porque ya se conoce la sentencia desde el principio. Ahora, la palabra eliminar también tiene que ver con remisión, y significa despeñar, empujar, tirar, etc. Ahí en el concepto hebreo se dice reempujar. Entonces recuerde, no es repujar, sino reempujar, o como nosotros lo llamamos hoy, empujar. La otra palabra que tiene que ver con la definición de remisión, que es perdonar, es borrar de nuestra cuenta las transgresiones. Recuerde que lo que nosotros, las transgresiones es cuando violamos un mandamiento, cualquiera de los 10 mandamientos que violamos, que pasamos por encima, somos transgresores de la ley de Dios. Y también perdonar tiene que ver con las malas decisiones que hemos tomado con respecto a la palabra de Dios. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo, tengo que perdonar, borrar, y ¿qué tengo que borrar? Las transgresiones a mi ley, y tengo que corregir las malas decisiones que hemos tomado en un momento determinado. Por miedo, por temor, por incredulidad, por ignorancia, ¿ya? Fíjese que encontré una cita, pero no me acuerdo ahorita muy bien, donde me llamó mucho la atención. De pronto usted diga, bueno, y creo que fue que alguien me lo dijo acá, y como yo todo voy, se lo cuento al Señor, yo no me quedo callada, yo soy chismosa con el Señor, yo le cuento todo al Señor. Y yo le dije al Señor, ¿y esta cosa cómo funciona? Porque me hicieron esta pregunta, que cómo antes de Cristo, cómo fueron perdonados esas personas. Y la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo habla. Y dice que la obra que el Padre mandó a hacer, más o menos así, después le busco el versículo, dice, son para los que están aquí y para los que no están aquí. O sea, la obra del Señor son para los que estamos presentes y también para los que murieron. Esa es la misericordia de Dios. O sea, el Señor
independiente de que la obra no estaba hecha, ya el Señor había extendido su misericordia siempre y cuando las personas murieron con la esperanza y con la fe puesta en el Mesías o en el profeta que había de venir. Eso lo dice la Escritura. Es decir, que si sus familiares murieron, si sus bueno, el Señor dice que hay una opción, que la obra del Señor son para los que estaban, para los que no están, es decir, los muertos, y para los que están después de Cristo. Entonces, eso es una gran ventaja. Y eso me llamó a mí la atención y a uno le pasa como escalofrío, como que le pasa a uno tantas cosas por el cuerpo cuando uno se da cuenta de la misericordia, del amor, de la bondad de Dios, y uno dice, ¿y por qué somos tan cabezaduras? ¿Por qué nosotros somos como el cangrejo, que tenemos el caparazón tan duro como la tortuga, que no queremos nosotros ser flexibles ante lo que el Señor nos está poniendo delante? Somos duros de corazón y no queremos aceptar la nobleza, el afecto y ese anhelo del corazón de Dios que no quiere que nadie se pierda. Pero desafortunadamente, como dice el Señor en su palabra, no todos van a aceptar su obra redentora. Bien. Entonces, eso en cuanto bíblicamente, ¿qué significa la palabra remisión? ¿Ya? Entonces ya sabemos que es enviar lejos, borrar, eliminar y perdonar. Ya esa es la obra y cada uno de esos conceptos tiene algo muy bonito que nos enseña la palabra, que nos va a decir a nosotros cómo se relaciona eso con Cristo. ¿Cómo se relaciona eso con la obra del Señor para que nosotros nos sintamos que hemos sido remitidos, que hemos tenido la remisión del Señor? Porque eso es importante, la palabra remitir. Bien. Vamos a mirar, buscando la etimología de la palabra, fue que encontré algo extraordinario. Yo ya lo había enseñado, pero lo quiero volver a enseñar porque de pronto nos olvidamos, o para que me sirva como base para empezar a buscar al Señor y decir, aquí tengo esta problemática, Señor. Y empecemos a buscar, empecemos a orar para que el Señor nos ayude. La etimología de la palabra remisión. La palabra remisión está formada por dos conceptos. Uno, con la palabra misión, que significa enviar. La palabra misión no se encuentra en la Biblia, no se encuentra en el hebreo. ¿Ya? Por eso es una palabra latina, es una palabra griega que no se relaciona en el hebreo, porque en el hebreo significa enviar. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Yo lo envío para que le diga a mi pueblo esto y esto. Porque la palabra remisión en el hebreo significa enviado. El Señor nos ha enviado ¿a qué? A llevar su palabra. Somos sus enviados, somos sus elegidos, fuimos sus escogidos para ser enviados a llevar un mensaje de salvación, un mensaje de prosperidad, un mensaje de gloria para el Señor. Fíjense que cuando tuve la oportunidad, creo que fue el lunes, de ir al funeral de un familiar de un tío de Mauricio, o sea, del hijo de Emma, que se le murió el tío, y un hermano al esposo de Emita, yo fui al funeral, porque ella me contó en el paseo, entonces yo el lunes me fui para el funeral. Y me acordé de la profecía que el Señor me había dado. Y yo ahí le dije, ¿sabe qué, Señor? Si este año usted me va a dar una palabra, no me muestre más muerte, yo no quiero saber de muertos, yo quiero saber de algo diferente. Deme una palabra para la gente, de bendición, de prosperidad, de cómo mejorar mi relación contigo, pero uy, Señor, es que usted siempre lo único que me ha mostrado es quién se va a morir. O sea, es como Ezequiel, ¿cierto? Como Jeremías. No, Señor, yo no, porque es que ya eso me da como angustia existencial. Cámbieme la sintonía, por favor. Mándeme un mensaje
diferente, como de refrigerio, de calma, de sanidad, de prosperidad, de algo bonito, pero que se relaciona a mejorar mi relación con Dios. Eso se lo dice el Señor, y ahí le dejo la tarea para que le oren al Señor y allá muevan las fibras del Señor. Yo ya le estoy orando. Ahora, fíjense que la palabra remisión, le oigo que está formado por dos palabras latinas, o sea, no de aquí, sino del latín. Una que es la palabra misión, que significa enviar. Y la otra es un prefijo que es re. Y este re significa lejos o de nuevo. Es decir, que si el Señor nos está diciendo, lo voy a reenviar lejos, lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Eso es lo que significa la palabra remisión. La palabra remisión significa enviar lejos o enviarlo a hacer de nuevo. Por eso a veces somos repetitivos con el Señor. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, porque no le hicimos lo que el Señor mandó, porque lo hice mitad sí, mitad no, y el Señor no es de 50-50, el Señor es 100 y 100 y se acabó, aquí no hay más nada que hacer. Es decir, que la palabra remisión, que es enviar lejos, tiene que ver con los misioneros. Tiene que ver con aquellas personas que el Señor los llama para llevar el mensaje. Usted es un mensajero que tiene una misión. ¿Y cuál es la misión? Llevar la palabra de Dios. Eso es lo que significa la palabra remisión. Enviarlos lejos, enviarlos de nuevo, con una misión, la palabra de Dios. Eso es lo que nos está hablando el Señor con respecto a la palabra remisión, que es volvernos a mandar lejos a llevar la palabra. Y dice, ay, entonces me van a llevar a las naciones. Sí, las naciones son las personas que están a su alrededor, porque la gente pensaba que las naciones, me manda para la China, me manda y ni siquiera sabe hablar español y quiere ir a hablar mandarín. No somos capaces de hablar la segunda lengua y si queremos nosotros que el Señor nos mande por allá donde las costumbres son bien raras y ahí va a ser un trauma para nosotros. Bien. Ahora dice, Dios durante las generaciones ha llamado y escogido hombres y mujeres con el fin de ser enviados como misioneros con una misión, compartir el mensaje del Señor. Eso es lo que significa la palabra remisión en la etimología de la palabra. Cuando yo soy enviada a llevar el mensaje, a llevar la palabra del Señor, entonces, ¿para qué? Para que esa persona vuelva al camino del Señor, para que esa persona vuelva a tener amistad con el Señor, para que esa persona nuevamente encuentre el gozo, la paz y la tranquilidad, porque estamos buscando del Señor. ¿Vamos bien ahí? ¿Entendimos que la palabra remisión significa enviar lejos? Tiene que ver con los misioneros y tiene que ver con el mensaje que lleva aquel que ha sido remitido, ha sido enviado, ha sido llevado o ha sido enviado a un determinado lugar con el mensaje del Señor. ¿Ya? Por eso el Señor llamó a hombres, mujeres, reyes, a cualquier persona. ¿Para qué? Para que llevara un mensaje para aquellos que estaban esperando. ¿Bien? ¿Vamos bien ahí? Bien. Ahora, dice, para hacer volver el hombre a Dios, ¿por medio de qué? Cuando Dios envía un misionero, cuando Dios nos da una misión o un mensaje, es para que ese pueblo, o esa nación, o esa familia, o esa persona vuelva al Señor mediante una sola acción, el arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, no que le remuerda la conciencia, sino que se arrepienta, y recuerde que la palabra arrepentimiento significa darle la espalda al pecado, cambiar de dirección, cambiar de actitud. Eso es lo que realmente significa la palabra arrepentimiento. Dice, para borrar los pecados y que estemos delante de la presencia de Dios. Por eso el Señor nos envió un mensajero. ¿Quién fue? El Señor, su Hijo.
nos mandó un misionero con un mensaje, con una misión de enseñarnos a obedecer, de enseñarnos a creer, de que nos arrepintamos de nuestro mal camino y volvamos al Señor para poder disfrutar en el día postrero de la presencia de nuestro Dios. Si no hay arrepentimiento, hermano, no hay nada. Si usted y yo no cambiamos la actitud, no nos arrepentimos de lo que venimos haciendo, que nosotros sabemos que estamos haciendo lo malo, según lo que me dice la Escritura, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. No hay perdón, no hay borrón ni cuenta nueva. El pecado sigue ahí, latente, delante de los ojos de Dios, y seguirá el Señor viéndonos como hombres y mujeres en pecado. No hay una naturaleza redimida, no hay una naturaleza de transformación en el día postrero. Nos quedaremos aquí y sufriremos, pasaremos las cosas que el Señor dice que se tienen que pasar por causa de ¿qué? De no haber aceptado la gracia del Señor. Por eso es importante el arrepentimiento. Si yo vengo haciendo algo que va en contra del Señor y yo sé, yo conozco la palabra que el Señor dice que no lo haga, que no se puede, pues yo tengo que decirle al Señor, quiero arrepentirme, quiero cambiar mi dirección, quiero poner en orden mi cuerpo, porque mientras no haya esa situación, hermano, recuerde lo que el Señor dice en su palabra, que cuando un corazón tiene paz, hay una salud en el cuerpo. El cuerpo no está enfermo cuando yo tengo paz en mi corazón. Y ahora le digo qué significa eso. Ahora me di a la tarea porque me gusta buscar la palabra remisión en la gematría bíblica. ¿Qué significa y qué hace referencia cuando el Señor nos habla acerca de la remisión? Primero, la remisión tiene una raíz primaria que se dice shamat. La palabra shamat en el hebreo significa echar abajo, tirar hacia abajo, empujar o reempujar. Figurativamente, fíjense que este es un concepto del diccionario, pero aquí ya en la parte figurativa o en la parte espiritual significa dejarlo tranquilo, significa desistir y también remitir. ¿Listo? Bien. Entonces la palabra remisión, por favor los de atrás, la palabra remisión es una raíz que se dice shamat, que significa echar abajo, tirar hacia abajo, empujar o dejar tranquilo, desistir o remitir. Tenga en cuenta esta palabra, remitir. Póngale ahí un dibujito, una bombita, póngale un juego pirotécnico para que ustedes pues sepan qué es lo que significa esta palabra. Ahora, ¿cuál es el número, cuál es su valor numérico? La palabra remisión de shamat, o sea, de la palabra shamat, es el número 7. ¿Qué representa el número 7? Dice, representa la creación proclamando a su creador. ¿Qué representa o cuál es la simbología del número 7? Perfección espiritual. ¿Por qué perfección espiritual? Porque si a mí el Señor me remitió, a mí el Señor me echó lejos mis pecados, yo estoy ¿en qué? En santidad y en perfección. Recuerde lo que dice Hebreos 6, que nosotros cuando entramos en el camino del Señor, empezamos al camino ¿de qué? De la perfección. ¿Y qué dice Él? Pero debe tener cuidado, no sea que alguien lo desvíe del camino. Por eso hay que estar al pendiente de lo que está a mi alrededor, porque yo no sé quién va a ser usado por el adversario para sacarme del camino de la fe. Simboliza la perfección espiritual, ya sea para el bien o para el mal. También hace referencia al día de reposo
o al día de descanso. Recuerden cuando el Señor dice y que en el séptimo día el Señor terminó su obra, el Señor dejó todo, ya terminó todo, ¿y qué dice? Y Él descansó o reposó de todas sus obras. Es decir, culminó, terminó, hizo todo lo que tenía que hacer y ahora entramos en ese reposo. Este número 7 o esta palabra shamat, que significa echar abajo o significa tirar abajo o empujar, hace referencia a la consonante zain. La zain hace referencia a un arado, ya nosotros sabemos que son los animales, los bueyes que tiran del arado, es para cortar y separar. Fíjense que la propiciación, la redención y la remisión tienen el mismo objetivo: separarnos de los que están afuera y así los que estamos adentro. Eso es lo que hace el Señor. Cuando yo acepto la obra del Señor, entonces Él me separa, Él me aparta y empieza a llevarme a mí, ¿para qué? Para que yo camine entre los parámetros del Señor, para que Él empiece a limpiarme y yo pueda entrar en esa perfección, en esa santidad y en todas las bondades que nos da el Señor cuando nosotros empezamos a buscar y a caminar dentro de las cosas del Señor. De nada le sirve que usted sea un oidor de la palabra. Eso no sirve. El que usted escuche la palabra solamente, dice la palabra que Él no vino por los oidores. Él vino por el que hace la voluntad de Dios. Por ese. Porque oidores, todo el mundo oye. Todo el mundo escucha aquí y aquí. Pero ¿cuánto de lo que escuchamos nosotros ponemos por obra? Recuerda la enseñanza de Neila, ¿cierto? De Neila Murcia. De que es importante poner por obra lo que usted está escuchando. No es amontone y amontone conocimiento. Y sí, qué bonito, qué lindo, pero ¿y cómo me lo unto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago fruto? ¿Cómo permito que esa palabra fructifique dentro de mí para poder ser digna delante del Señor? Entonces, encontramos que esta palabra remisión viene en la raíz de esta palabra es shamat y que la palabra remisión también tiene una derivación. O sea, la palabra shamat tiene una derivación que significa perdonar, la palabra remisión en esta palabra es chemitá, no chimitá, sino chemitá, ¿ya? No lo confunda ya con el sitio que van a pie cuesta por allá que se llama chimitá, no, es chemitá. La chemitá significa perdonar, eximir, liberarlo de una obligación, condonar, levantarlo de una pena. Yo le decía al Señor, Señor, condone nuestras deudas, libéranos de nuestras deudas, de todas aquellas deudas que de pronto nosotros tenemos por alguna mala decisión o por alguna situación. Era lo que yo le decía ahorita al Señor. Señor, la palabra del Señor dice en Deuteronomio que cuando viene el tiempo de la remisión, viene el perdón de deudas, los esclavos salen de su esclavitud y vuelven a su casa. O sea, eso es un mover lo más de bonito que hace el Señor de esta palabra remisión. Por eso, sí, es lo mismo que el jubileo, pero es que la remisión es cada 7 años y el jubileo es cada 50. Por eso, ¿ya? Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo, que esta palabra remisión viene de la palabra o se origina de shamat a shemitá, que significa perdonar, vuelvo y se lo repito, eximir, liberarlo de una obligación. ¿Cuántas obligaciones bancarias tenemos? ¿Cuántos chicharrones nos hemos echado encima por ayudar a otros y resulta que esa persona no cumplió y ahora somos nosotros los que estamos pagando algo que no es de nosotros? Condonar, que es lo que los bancos, es lo que uno cuando está demasiado atrasado, pues usted entra a pedirle al banco que condone su deuda. El banco le puede condonar sus intereses, pero el capital que le prestó no se lo perdona.
¿ya? Porque eso yo lo viví. Yo viví esa parte de lo que es condonar una deuda. Mi esposo había comprado un carro y después quedó sin trabajo y no pudimos pagar y empezamos una deuda con el banco y yo no sé cómo fue y esto nos dijeron, no me acuerdo cómo fue que llegamos a eso y yo empecé a hacer una gestión en los bancos para que el banco nos condonara los intereses, porque eran 28 millones de pesos hace 20 años atrás que se debía ese dinero por una mala decisión que se tomó y que afecta a toda la familia. Y empezamos y duramos 6 meses entre cartas y cartas y cartas y cartas, y yo le oraba al Señor y yo le oraba al Señor, hasta que el banco lo llama y dijo, listo, le vamos a condonar. Ustedes prestaron, creo que eran 4 millones y de los 4 millones llevamos 28 de intereses. Y el Señor dijo, no le podemos, el gerente del banco, no me acuerdo del banco, no le podemos condonar la deuda capital, le vamos a condonar los 28 millones de pesos que debe por no haber pagado a tiempo, mora, remora, guayaba, maracuyá y todas las cosas que por no haber cumplido. Y nos precisamente nos dieron para pagar, no me acuerdo cuánto era o cuánto tiempo, y el día, creo que fue el 4 de octubre de esa época, yo terminé de pagar la última deuda y él se murió el 31 de octubre. Miren lo que hizo el Señor, o sea, no me dejó una deuda impresionante que se venía, pagué la última cuota y como él estaba enfermo y eso, pues pagué. Yo dije, menos mal, porque me dijeron, y deuda, le dije, no tengo, menos mal, es una dicha. Entonces fíjense que es importante decirle, lo que vino el Señor fue a condonar nuestros pecados, a quitar aquellas deudas que nosotros tenemos con el Señor, producto de nuestro mal camino, dice el Señor. Bien, ahora, esta palabra Shemitah, que significa perdonar, condonar, levantar una pena. Fíjense que a veces los presos, cuando tienen una conducta diferente, pues le levantan la pena, le reducen y le dan la salida. ¿Por qué? Porque ha tenido un buen comportamiento. ¿Cuál es el valor numérico de la palabra Shemitah? Es el número 3, que significa la consumación. Y sabemos que la palabra consumación está dada en 3 medidas. El largo, que representa tardo para la ira y lento para airarse. El ancho, que representa el oír la palabra de Dios, y la altura, que representa mi crecimiento espiritual. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora, dice que también este número 3 representa el testimonio, la manifestación divina, plenitud, y lo que oraba Verónica, la resurrección y la perfección divina. Entonces, fíjense, cuando entremos a estudiar toda esta parte de qué es la muerte y a qué hace referencia, y la obra de la cruz, y la sepultura, y la resurrección, y la segunda venida del Señor, pues vamos a tener un conocimiento verdadero de lo que nos enseña la Escritura de la obra del Señor. Entonces, tenemos una palabra que se llama Shemitah, que significa perdonar. Y esta palabra perdonar se refiere a la consumación. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba en el madero? Consumado es decir, ha sido condonado, ha sido eximido, ya nada los acusa, ya están limpios delante del Señor. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que hemos tomado la decisión de apartarnos del pecado, de apartarnos de nuestras malas acciones, de reconocer y empezar a caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Bien? Ahora, el número 3 dentro del alefato hebreo significa la gimel, o sea, la tercera consonante del alefato es la gimel, y hace referencia al Espíritu Santo, a la sabiduría, al pie y a las aguas. Eso es lo que hace referencia a la remisión de nuestros pecados. Bien. Dice, ahora,
vamos a mirar qué significa remitir. Una cosa es la remisión y otra cosa es el remitir. La palabra remitir en la Biblia tiene un significado de liberarlo de una culpa o pena o perdonarle los pecados. Es decir, que cuando el Señor dice, Él me remitió, es decir, los pasó, mis pecados se los dio ¿a quién? Al Mesías. El Mesías fue el que recibió mis pecados, me condonó, el Señor me liberó de las culpas, el Señor me libró de la pena ¿de qué? De la muerte, porque recuerde que la paga del pecado es muerte. Bien. Leamos Deuteronomio 15:2, por favor. Deuteronomio 15:2 dice, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo, a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Entonces, fíjense que aquí lo que el Señor está haciendo es la Shemitah, que es lo que se hace en las fiestas del Señor. La Shemitah, es decir, que si nosotros estuviéramos viviendo en Israel, ellos cumplen estos conceptos, ¿ya? Entonces, si yo le debiera un dinero a Martín y entramos en esta remisión, entonces, como estamos entrando en la Shemitah, él me tiene que perdonar la deuda, ¿ya? Él me tiene que perdonar la deuda, él me tiene que dar la libertad si yo entré en esclavitud. Yo tengo que devolver lo que no es mío. Eso es lo que me está diciendo aquí el Señor. El Señor, el hermano, sea su hermano, sea su hermana, debe perdonar la deuda. Debe perdonarle. Por eso dice, el Señor dice, perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito. Es decir, cuando usted pidió prestado. Porque no teníamos, porque estábamos en una condición, entonces sí, pero resulta que llegó la fiesta Shemitah, llegó la celebración de este evento, entonces todos quedamos libres, nadie nos debe nada, nadie ha sido condonados y estamos todos limpios para volver a empezar a prestarse todo. Eso es lo que le pasa a la gente. Después de que el Señor lo saca de la deuda, después de que el Señor le condonó los intereses y el Señor le pagó la deuda, entonces nos volvemos a meter en otra. Como ya no tengo que pagar, entonces ya no pago, no debo aquí, te voy a prestar. Y volvemos otra vez con la soga al cuello. Bien, Isaías 43:25. Dice, arriba hablamos del perdón, ¿cierto? Ahora dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de sus pecados. O sea, cuando el Señor seleccionó la página, seleccionó el pecado, seleccionó, ¿qué hizo? Borró. Suprimió, borró y ya mis pecados, mis malas acciones, mis malas actitudes ya no están delante de Dios. Así venga usted la persona y diga, es que usted, a mí ya el Señor me perdonó. Es su problema si usted quiere seguir mascando ese chicle, ¿ya? Y ese es el problema que nosotros tenemos. Nos cuesta trabajo perdonar cuando alguien nos ofendió, cuando alguien nos ultrajó, cuando alguien o nosotros ofendimos, maltratamos con nuestra forma de hablar, con nuestra manera, nos metimos en lo que no debíamos, hablamos del vecino, hablamos de la vecina, hablamos de todo el mundo y nos vemos en problemas y vienen los grandes problemas a nivel de mi casa, de mi familia, de mi vecindario, terminamos en problemas. Aquí lo que el Señor dice, yo soy el que borro. ¿Cómo me borró? Con la sangre del Señor. Esa fue la gota que echó el Señor en mis acciones malas y ahora a mí nada me acuso delante de Dios, siempre y cuando yo esté caminando de acuerdo a lo que dice el Señor. Porque no quiere decir que porque el Señor me perdonó, entonces yo me voy a seguir cometiendo pecado. No, porque Él dice, yo vuelvo a traer a memoria lo que usted estaba haciendo.
sea, tenemos la ventaja es siempre y cuando nos permanezcamos en el Señor. Siempre y cuando nosotros estemos en el camino del Señor, el Señor no se acuerda de mis fallas, el Señor no se acuerda de mis pecados, ¿ya? Pero si usted dice, estoy con el Señor, pero me la paso en el mundo, bailoteando, tomando, haciendo lo que no debo, ¿usted ha sido perdonada? No. ¿Por qué? Porque usted no está convertida, porque no ha nacido de nuevo, el mundo todavía le baila a usted en los ojos, el mundo todavía lo tiene usted en su alma. Y eso no tiene nada que ver que usted ore, que usted lea, si sus acciones están diciendo otra cosa diferente. Porque las acciones que representan el fruto. ¿Y por qué me conoce a mí el Señor? Por mi fruto. De resto, yo puedo tener muchas hojas, porque la palabra, el Señor me habla que las palabras son las hojas de los árboles. Palabra, hojas, las palabras se las llevó el viento. ¿Cierto? De lo que pesa delante de Dios son mis frutos. Que yo realmente me he apartado, separado, ya no tengo esas acciones, ya no me voy detrás del amigo alcohólico, de mi amiga, la bailadora, la fornicaria, y también hago lo mismo que la otra. No, yo ya tengo un caminar, tengo una distinción, tengo una diferencia con el mundo, porque soy la hija del Señor y porque soy la hija de Dios. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, ¿cuántos? Muchos, no son todos. Recuerde que, y espero que usted y los que están allá en la red sea de los muchos, si no, entonces lo invito a que sea de los muchos. No se quede allá afuera, entre en el camino del Señor, aléjese de todo aquello que la aparta y la separa y no la distingue del pueblo del Señor. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Hebreos 10, 16 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, que si ya el Señor hizo mi remisión, ya el Señor, a través de todo lo que Él hizo, envió mis pecados al fondo del mar, ya fueron borrados, ya fui santificada, ahora yo estoy tratando de mantenerme dentro del plan del Señor. Bien, ahora aquí viene, digamos, algo muy interesante, que me gustaría que con esto usted y yo empecemos a pensar realmente ¿qué todavía tenemos en nuestro corazón que nos está llevando a tener una postura equivocada con respecto al Señor y que por eso estamos pasando muchas dificultades? Y esto lo hice porque buscando en el internet la palabra remisión, encontré un concepto, me puse a leer y cuando yo leí ese concepto yo digo, esto es bíblico. Aunque lo diga el YouTube o lo diga Google, esto es bíblico. Y yo decía, ahora entiendo por qué el Señor nos manda a buscar en las palabras lo que está escondido. Dice, ¿qué influencia tiene el concepto estar en remisión en el cuerpo y en el alma? Fíjese, aquí lo que el Señor o lo que yo encontré, ¿qué quiere decir? Que usted está en remisión, en remisión. ¿Qué quiere decir? Vamos a mirar y usted va a decir, ¿está en remisión o no está en remisión o sus pecados no han sido remitidos? Dice, y este es un concepto desde la parte médica. Y lo tomé porque de esa parte médica me lleva a la parte espiritual. Ese concepto médico de la medicina me llevó a mí a entender el plano espiritual y esa palabra que nos cuesta tanto trabajo para los demás, pero para otros o para mí mismo no soy capaz de hacerlo. Dice así, estar en remisión significa tener, dígame bien, explica, copia ahí. Estar en remisión significa tener una disminución o una desaparición de signos y síntomas del cáncer. Ustedes ya se acuerdan, ¿cierto?
¿Se acuerdan de lo que yo le enseñé a usted, lo que significa la palabra cáncer? ¿Ya? Entonces dice que cuando usted está en remisión, usted está parcial, quiere decir que todavía hay cosas en nosotros que no han sido remitidas, que nosotros no las hemos sacado y que todavía pesan en nosotros. O dice la desaparición total de los signos o síntomas de un cáncer. Este cáncer no quiere decir solamente la parte, porque yo sé, esta situación es un cáncer, o sea, es algo que destruye, es algo que acaba, es algo que trae la muerte. Pero aquí lo que el Señor nos está hablando es en nosotros, en nuestro cuerpo. Dice, la remisión parcial es aquella, es decir, es aquella en donde los signos o síntomas del cáncer están presentes en el cuerpo. Es decir, han disminuido, pero no han desaparecido. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos perdonado totalmente a la persona, no nos hemos entregado, no hemos hecho lo correcto. Sí, yo lo perdoné, pero no le quiero hablar, pero no lo quiero determinar, pero no quiero que se me acerque, no quiero la presión. Esa es una persona que tiene un cáncer o una remisión parcial, porque todavía en nuestro corazón existen vestigios de algo que usted y yo no queremos sacar. ¿Y eso qué sucede? Que eso se regenera y vuelve otra vez. Y entonces, ¿en qué? No quiero nada con el Señor, no me congrego, no busco de Dios, no leo, vuelvo a ser peleonera, vuelvo a ser, o sea, de lo que usted ahorita es. ¿Por qué? Porque no hicimos una remisión total. No arrancamos, sacamos, echamos fuera esa raíz de odio, amargura, resentimiento, pleito, contienda que hay aquí en mi corazón. Yo se lo tengo guardado. Se guarda el pan para cuando haya leche. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no quiero perdonar. Es que la gente cree que cuando usted perdona, usted pierde autoridad. Y es al contrario, usted gana una postura delante de Dios. Y si aquí lo que están diciendo es, miren, usted todavía tiene pleito con alguien, a pesar de que usted, no, pues sí, pues yo creo que lo perdoné, ¿no? Pero es mejor de lejitos, es mejor que ni me hable. Y es que cuando yo lo veo por allá, yo le doy la vuelta tres vueltas y para no volverme a encontrar. Y usted da las 3 vueltas y vuelve y se lo encuentra. Porque Dios es así, hermano. Entonces fíjese lo que le está diciendo el Señor. Analice, hermano, usted tiene una remisión parcial, usted está en remisión parcial o usted está en una remisión total. ¿Ya? Y dice, la remisión total o completa es la desaparición completa de todos los síntomas o signos del cáncer. Es decir, que mi cuerpo está sano. Que a mí yo puedo ver la persona, la puedo analizar, puedo hablar con ella, hasta le puedo hacer un favor, pero que yo sé que mi corazón no tiene nada de amargura, de resentimiento hacia esa persona, quiere decir que esos síntomas, que esos signos de ese cáncer, de falta de perdón, a mí ya no me afectan. Es decir, yo puedo ver a la persona de la misma manera. Yo puedo ver a la persona hasta con misericordia de ver que no conoce al Señor y yo que conozco, soy las llamadas a llevarle el mensaje del Señor. Por eso a mí me llamó la atención esta parte de la Escritura cuando hablaba de eso. Ahora, ¿cómo se relaciona eso en el plano espiritual? ¿Ya? ¿Cuántas personas le dijeron, tienen un cáncer? Y empiezan, le hacen cirugía, le hacen un montón de cosas y siempre están al pendiente, ¿no? Están al pendiente de que no vuelva el cáncer o que alguien dice, ya desapareció, pero tiene que estar al pendiente. Pero generalmente estas enfermedades son producto de problemas emocionales sin resolver. Son problemas de dureza de corazón.
Miren lo que dice la palabra, dice en el hebreo, la expresión para cáncer es sartán. ¿Quiénes toman los sartán? Para los que tienen presión alta o presión bajita, ¿cierto? Dice, en el hebreo la expresión para cáncer es sartán y está compuesta de dos expresiones. Sar significa eliminar, limpiar o abandonar. Y la palabra tan, no tan como campana, sino tan significa odio, rencor y resentimiento. Es decir, que la palabra sartán significa que elimine el odio, abandone el odio, límpiese de resentimientos, abandone sus rencores. Eso es lo que significa la expresión sartán dentro de mí. Analícese, mirémonos. Si tengo resentimiento porque una persona me hizo, porque una persona, bueno, ustedes saben, si tiene odio, si tiene amargura, ¿y de qué se tiene que limpiar? Por eso Pablo dice, deja, abandona, arranca, saca, o lo que dice, creo que Jeremías, el Señor me mandó arrancar, a limpiar, para sembrar, para volver a sembrar, para volver a poner las cosas buenas delante de Dios. Eso es lo que me está diciendo aquí. Es decir, que la falta de perdón es el peor cáncer que hay en el hombre. Y mucha gente, ¿por qué hay tantas situaciones allá afuera entre las familias? ¿Por qué los esposos, a pesar de que viven, cada uno vive en situaciones diferentes? ¿Por qué? Porque hay cosas en el corazón, tanto del uno como del otro, que nos hirieron, nos maltrataron, nos ultrajaron y que todavía no he podido perdonar a esa persona. Y no lo miro con afecto, no lo miro con cariño. Y si nosotros somos los convertidos, recuerda la enseñanza que nos dio un día Yané en un ayuno, creo. Que ella le oró al Señor con llanto, con mucho clamor, diciéndole, enséñeme a mirar a mi esposo con ojo de misericordia. Porque ella decía que tenía sus cosas, recuerden lo que ella nos contó acá. Y muchos de nosotros todavía tenemos situaciones sin arreglar. Sí, dejémoslo así. Sí. Y el florero con la flor y el montón de frijoles al dentro que explota. ¿Por qué? Porque no hay una falta de perdón. Porque no le he perdonado a la persona. Y por eso la palabra del Señor, esta expresión de cáncer en el hebreo que significa sartán, implica que hay cosas que tenemos que limpiar todavía. Hay cosas que tenemos que abandonar, hay situaciones que tenemos que dejar, independiente de por qué. Porque como yo un día le dije al Señor cuando estaba en Cartagena, yo todos los días le decía a mi esposo, vámonos para mi tierra, yo no quiero vivir aquí, esta tierra es fea. Y después de que yo vi la que la elegí. Pero como una cosa es ver y otra cosa es vivir, y yo todos los días, hasta que un día yo iba en un bus de palito, de esos de 20 pesos el bus, y yo empecé a mirar hacia el mar, y yo le dije, Señor, ¿sabe qué? Enséñeme a mirar esta tierra como tú la ves en tu corazón. Porque de todo lo que hay acá, mi esposo, le compran los productos a mi esposo para que yo viva bien. Luego enséñeme a amar, enséñeme a mirar esta tierra con ojos de amor, con misericordia, y ayudar y apoyar a esta tierra. Porque de ella yo me estoy usufructuando, de ella yo estoy comiendo, ella me está ofreciendo una casa, me está ofreciendo una estabilidad, y aquí vengo a predicar su palabra. Con odio en mi corazón, Señor. Y desde ese momento yo empecé a ver las cosas de una manera diferente. De una manera distinta. ¿Por qué? Porque yo tengo que decirle al Señor, tengo que ver lo bueno, ¿por qué tengo que ver lo malo? Porque eso es lo que se encarga el diablo, que usted vea siempre el punto negro en la hoja blanca, que no vean las cosas buenas, que no vean las cosas bonitas. Sí, todos nos equivocamos, y mientras estemos en este cuerpo de muerte, pues vamos a equivocarnos. Y yo no soy Dios para decir yo no le perdono, porque si Dios a mí me perdonó, pues ¿por qué el hombre no me va a perdonar? Porque ya el problema es del corazón de esa persona.
El problema es la falta de perdón, porque nos cuesta trabajo decir, ¿sabe qué? Perdóneme, porque yo la llevé a que usted tuviera esa actitud, la metí en ese problema, la tengo en esta situación, perdóneme, discúlpeme, y vamos a mirar cómo enmendamos, cómo corregimos, cómo mejoramos la situación. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Eso es lo que quiere decir que usted está en remisión, remitida. Y dice, la expresión hebrea para perdón, una cosa es sartán, que significa odio, amargura, limpiar y todo eso que está y aquí. Ahora, la palabra perdón se dice mejilá, y la palabra mejilá significa, perdón en hebreo se dice mejilá, ¿ya? Y esta expresión se relaciona con otra palabra, viene de otra palabra, mahalá, que significa enfermedad y mal. Luego, cuando usted no perdona, cuando yo no perdono, cuando yo no hago caso omiso, cuando yo sigo masticando lo mismo, yo me voy a enfermar. En mí hay un mal. Y por eso dice que la expresión mejilá viene de otra palabra, mahalá, que significa enfermedad o mal. Es decir, y esta palabra mahalá, porque en el hebreo siempre son 3 consonantes que juegan con las vocales, y cada una de esas vocales me da un significado diferente. Ahora, esta palabra mahalá, que significa enfermedad o mal, esta palabra mahalá también se relaciona o también se deriva la palabra mejor. Mejor significa danza o regocijo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo perdono, mi enfermedad se va a ir, mis males se van a ir, y cuando yo no tengo ni enfermedad ni males, ¿qué tengo ¿qué me da el Señor? Gozo, alegría, contentamiento. ¿Por qué? Porque no soy enfermo. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí el Señor? ¿Qué me está diciendo el Señor? Que nuestras enfermedades, nuestras dolencias, todo eso es porque todavía hay en nosotros cosas que no hemos perdonado. Todavía tenemos cosas con las cuales nosotros seguimos en lo mismo, y por eso están los problemas a nivel del cuerpo, están las enfermedades a nivel del alma. Y yo le decía al Señor que por qué esta palabra sartán me llamaba la atención, porque esta palabra sartán o cáncer, porque le puse a leer, yo le decía, ¿por qué cáncer? ¿Por qué se denomina a esta enfermedad cáncer? Y dice, ahí en el estudio, dice que se llama cáncer porque esta enfermedad que está dentro del cuerpo tiene forma de cangrejo. La forma del cangrejo, tiene todo eso así. Imagínense un cangrejo. Por eso se llama cáncer. Usted va a decir, ay, yo soy de cáncer, porque así somos nosotros. La mente siempre nos juega y nos manda para el mundo, ¿ya? Ahora, esta palabra cáncer, que la forma como tiene esta enfermedad es que se parece a un cangrejo, especialmente cuando dice que la caparazón del cangrejo es dura. O sea, por eso se llama cáncer, porque es algo duro, porque es algo que dice que la caparazón del cangrejo es dura. Y yo decía, Señor, y las paticas, ¿no? Y todas las patas, eso es lo que empieza a regarse por todo el cuerpo. Y ahí, yo cuando con el doctor Pinto fuimos a orar por una hija de la hermana Tulia que tenía cáncer en el seno, nosotros fuimos ese día a hacerle una visita a la hermana, no me acuerdo cómo se llama, la hermana Elber, que murió de cáncer en el seno. Cuando nosotros llegamos a la casa de la hermana, vimos a la hermana Tulia emproblemada porque se le había reventado acá, y ella lo único que hacía era con trapitos poner acá en esta parte
pero cuando salió, eso salió una pelota así, y yo apenas la miré, yo decía, Dios mío, y eso es como un poco de hígado, así. Y el doctor dijo, manden a comprar esto, esto y esto. Menos mal que llegó el doctor y se puso los guantes y apoyó ahí a la hermana porque a ella se le había salido como ese tumor, porque es un tumor, y ahí se le hizo las situaciones, o le dio el doctor los primeros auxilios, y ella después terminó muriéndose de cáncer de seno. Pero es eso, o sea, yo le decía al Señor, ¿por qué el cáncer? Porque es por la dureza, lo llaman cáncer por la dureza del caparazón del cangrejo, por eso ellos lo llaman así, lo llaman cáncer, por la dureza que tiene ¿cómo se llama eso? El casco, la caparazón, ¿sí? Entonces, por eso el Señor dice que nosotros somos duros de corazón. Y esa dureza es la que lleva ¿a qué? Al odio, a la amargura, al resentimiento, a todas esas raicitas, a todas esas cosas que expanden. Ahora, fíjese que leía algo muy, muy particular. Decía que cuando en una familia la mamá había muerto de cáncer, probablemente las familias puedan traer un 1 o un 5% de esa enfermedad. Pero yo le decía, bueno, Señor, yo puedo tener ese 1%, pero si yo no le permito a que mi cuerpo, las defensas se bajen, entonces ese cáncer no va a salir. ¿Cómo va a empezar a acogerme cuando yo empiezo con el odio, con la amargura? Porque cuando uno empieza a mirar un poquito acerca de estos cánceres, generalmente el cáncer que se da en la matriz o en el aparato reproductor, generalmente se sucede porque nosotros tenemos problemas con los padres, porque allí es donde se gesta la vida, ¿ya? Hay rencores, hay amarguras, hay resentimientos, o porque se tienen, digamos, situaciones con el esposo. Entonces, ahí donde se mantuvo la relación sexual, donde se generó la vida, ahí es donde se empiezan a que se baja el sistema inmune, el sistema que defiende el cuerpo, y las células malignas empiezan a comerse lo bueno y el cáncer empieza a invadir todo el cuerpo. De ahí es donde vienen todas las enfermedades que nosotros tenemos. Entonces empiece a pensar, si aquí el Señor nos está diciendo que Él vino ¿a qué? A remitir, a perdonarnos. Luego, si yo también, a mí el Señor me perdonó, y a mí, fulano, sutano, mengano, me ha hecho, yo tengo que perdonarlos. ¿Cuántas veces? Infinidad de veces. Porque recuerde la etapa del propiciatorio, que no tiene altura, porque quiere decir que no hay límite para perdonar. Así como el Señor lleva en mí 65 años perdonándome, hasta cuando el Señor quiera llevarme, hasta ese momento el Señor me perdonará. No hay un límite. Por eso aquí el Señor nos está hablando de la remisión. ¿Qué tan importante es la remisión? Y la remisión tiene que ver con su perdón. El Señor nos remitió, el Señor nos perdonó, el Señor envió lejos, el Señor hizo una cantidad de cosas. ¿Para qué? Para que hoy nosotros tengamos el perdón de Dios, para que hoy nosotros disfrutemos de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué saco yo con llevar ese odio, esa amargura, ese resentimiento contra una persona que me hizo mal? ¿Quién es? ¿Quién está sufriendo? Usted. Cuando yo no perdono a alguien es como si yo me estuviera tomando un veneno para que Manuel se muera. Ese es el odio, la amargura y el resentimiento. Así funciona. Es que yo lo odio, y cada vez que usted dice eso, entonces todo el cuerpo manda un montón de cosas y usted misma se está envenenando. ¿Por qué? Porque no queremos perdonar. Eso se llama soberbia, se llama jactancia, se llama orgullo. Hay que perdonar.
Porque el Señor nos ha perdonado de diferentes cosas, ¿ya? Aún como dice la Escritura, aún los que usted tiene escondidos, que usted ni se acuerda, de eso también el Señor nos perdonó. Por eso aquí el Señor está diciendo que la palabra remisión tiene que ver con el perdón, y el perdón tiene que ver con ¿qué? Con echar fuera nuestros delitos y perdonar a aquellos que nos han ofendido, no importa de qué manera. Para todos el Señor que haya acercado a Él, el Señor le perdonará todas sus fallas. Y una de las cosas que nosotros sabemos que hemos perdonado es que mi actitud hacia esa persona es diferente. No con hipocresía, porque el Señor sabe. No con hipocresía, hermano. El Señor sabe cuando nosotros somos hipócritas. Y uno percibe cuando la gente es hipócrita con uno. Entonces, fíjense lo que el Señor nos está enseñando aquí. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Estamos en remisión? ¿O estamos parcial o estamos total? Es usted y yo los que tenemos que ahora decirle al Señor, en donde yo no he hecho, no he remitido, Señor. No los he echado, no los he perdonado, no los he sacado. Porque usted solita se está haciendo formar un cáncer en su cuerpo. Cualquiera que sea, y no estoy hablando de la enfermedad esa que le dicen a uno, no, sino es algo que no la deja vivir. Por eso uno dice, no, esa cosa, eso es un cáncer para no sé qué. Es algo que destruye, que acaba, que no da tregua en nada. Entonces, ¿dónde usted tiene guardado? Lea qué significa el cáncer, lea qué significa todas esas cosas para que usted empiece a darse cuenta qué es lo que todavía nos molesta. Mira, a veces nosotros sabemos que uno no sabe cómo vivió esa persona y nosotros juzgamos, maltratamos y ultrajamos y no sabemos cómo fue el estilo de vida de esa persona, ¿ya? Que vivió la situación, está viviendo, pero aquí nos corresponde a nosotros es, Señor, enséñeme o permítame ver a esa persona con misericordia. Esa que me hace daño, esa que me maltrata, esa que me ultraja, esa que... ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona la está maltratando a usted, pero Dios está formando en usted la paciencia. El Señor está formando en usted la perseverancia. El Señor está formando en usted el amor, ¿ya? Incondicional. Pongámonos en pie, vamos a orar. Espero que les haya gustado. Allá los hermanos que están en nuestra red, me gustaría saber quiénes están por ahí. Oremos, amado Dios y soberano Cristo, en este momento, Señor, queremos darte gracias por la remisión. Gracias, Señor, por haber remitido nuestros pecados. Tú los llevaste al fondo del mar, Señor, en nuestro bautismo. Ayúdanos, Señor, a poder perdonar a todas esas personas que en un momento de nuestra vida nos marcaron, nos hicieron un montón de cosas, Señor. Y que tal vez ahora tenemos problemas, tenemos situaciones, tal vez nos hemos alejado de esa persona, de ese familiar, por una actitud, por un comportamiento. Y hoy, Señor, tú nos estás hablando que es necesario perdonar. Es necesario perdonar plenamente para que mi corazón, para que no produzca en mi ser una enfermedad. Porque así lo dice la Escritura, Señor, que el cáncer son unas células que se multiplican sin control y que invaden el cuerpo. Pero esto es porque el sistema inmune, Señor, ha disminuido, no es capaz debido a una situación. Ayúdanos a perdonar, Señor, a perdonar a esa persona que nos ha hecho daño, que nos quitó el honor, que nos puso en tela de juicio, que nos trató de la manera más vil, más ruin, que nos llevó a vivir situaciones difíciles. Cualquiera que sea su situación, colóquela en el altar de Dios. Dígale al Señor que usted quiere remitir sus pecados. Usted quiere perdonar del fondo de su corazón, desde sus entrañas, a esa persona que hirió,
maltrató, ultrajó o cualquiera que sea la razón de su dolor en su corazón. Recuerde que esa falta de perdón, esa ausencia de perdón de Dios son la raíz para que se desarrollen enfermedades en nosotros, ya sea en el cuerpo o sea en el alma. Depresiones, angustias, iras incontrolables, amarguras, y recuerde lo que dice el Señor o lo que dice el apóstol Pedro, que los amargados y los resentidos no entrarán en el reino de los cielos. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a todas esas situaciones que tenemos en nuestro corazón, de perdonar, de no permitirle a ese cáncer que es la falta de perdón que siga controlando mi ser, que siga controlando mi alma, Señor, porque vendrán enfermedades en mi cuerpo, en cualquiera de las partes, como lo dice su palabra, Señor. Su palabra dice que un corazón que tiene paz tiene sanidad y en el cuerpo, Señor. No permita, Señor, como dice el salmista, que la tristeza y la depresión que tenía el salmista era carcoma que estaba comiendo su hueso, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que está escrito en su palabra para poder hacer lo que dice la Escritura para tener una perfecta salud. Ayúdanos, Señor. No queremos tener males, no queremos tener dolencias, no queremos tener dificultades, Señor, en nuestro cuerpo, producto de nuestra ausencia de perdón. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por la palabra. Gracias por este conocimiento que tú nos estás dando, porque nos estás preparando para ese gran día, Señor. Nuestra redención. Por eso, gracias, Dios. Gracias, divino Salvador. Bendiga a nuestros hermanos en Medellín, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Bendiga a nuestras hermanas en Bogotá, Señor, tú conoces su caminar, su obrar. Traiga bendición y vida eterna a todos ellos y sus familiares. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor. Ayúdenos, bendito Dios. Permita que cada uno de nosotros podamos entender esta palabra, Señor. Permita y saca de nosotros la soberbia, que no se halle en nosotros maldad como se halló en Satanás. Y tú, Señor, lo sacaste del reino de los cielos y lo enviaste a la tierra, y aquí fue juzgado, y ahora le espera el abismo, le espera el infierno y le espera la oscuridad. Por eso aquellos demonios le dijeron al Señor: no nos envíe al abismo, porque ellos saben lo que les espera. Nosotros también, Señor, conocemos qué es lo que nos espera si no cumplimos su palabra, Señor. Queremos el reino, Señor, y su justicia. Queremos aprender, Señor, queremos perdonar. Díganos cómo, de qué manera cada uno de nosotros debemos de perdonar al agraviado, aquel que me agredió con palabras, con hechos o con acciones, que hoy en mi corazón se tenga esa libertad, Señor, de perdonar para que se evacúe, para que desaparezcan todas estas enfermedades que pueden traer una muerte o una dolencia o una enfermedad terminal. Gracias, Señor. Bendiga a los hermanos que están aquí en la congregación, Señor. Bendígalos, guárdalos a todos. Tú conoces el problema, la situación, las circunstancias de cada uno. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, porque cada una de ellas nos sirve para ser pacientes, para amar, para aprender a amar al agraviado, al triste, al desubicado, al perdido, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Igualmente los hermanos que nos acompañan allí en la red, Señor. Bendígalos a todos, Señor. Permita, Señor, que la palabra que hoy hemos aprendido, que la remisión tiene que ver con el perdón y que el perdón tiene que ver con sanidad, y que si no hay perdón, tengo enfermedad o tengo males en mi cuerpo. Gracias, Dios. Gracias, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.